Plan B y Radio Sucesos presentan País al Revés, un programa especial con las voces más importantes del periodismo de investigación. Un diálogo sobre los hechos de impacto del drama nacional. País al Revés, junto a Paul Mena, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. Empezamos. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en este programa que resulta extraordinariamente especial porque es grabado. Entendemos que este jueves 14 de agosto un proceso de mantenimiento que no estaba previsto para buena parte de las radios se está realizando hoy por solicitud y por pedido de la empresa eléctrica Quito en las antenas del Pichincha y pues nos ha impedido salir en vivo el jueves y estamos pues este día sábado retransmitiendo tal como sucede cada semana con nosotros. Así que Paul, Juan Carlos, bienvenidos. O sea que hagamos como que es sábado, dentro de todo lo que es la simulación nacional. Claro, eso es lo que Y, te y- decía. y muy buenos días, les saludo a Juan Carlos Calderón, buenos días Cristian. Sí, efectivamente, bueno, y lo grabamos igual, es como que estuviéramos en vivo porque gracias a la producción de Radio Sucesos armamos todas las entrevistas que tengamos que hacer. Tenemos unas chéveres invitadas, ¿no, Paul? Buenos días. Muy buenos días. Sí, para el día de hoy tenemos amplios temas de interés nacional. Son temas que repercuten a la vida de todos los ecuatorianos y pues seguro están vigentes no solo de este jueves para el sábado, sino que marcará de alguna manera la pauta de la política y la economía del país durante varias semanas. Creo que sí, ¿no? Podemos empezar, si les parece, con la marcha famosa. La marcha de las Les langostas. cuento un chisme ahí. Cuente, cuente. Les habían obligado, y es por gente que me contó, les habían obligado a salir a miles de funcionarios públicos eh, y les habían puesto con cargo a vacaciones, permiso con cargo a vacaciones. O sea, les quitaron un día de sus vacaciones para la marcha. Y entonces ellos preguntaron, ¿y por qué? Pues me está quitando las vacaciones y igual me obligan a salir a la marcha. Sí, para que no se vea que es obligado. Claro. Después nos fiscalizan y nos dicen, pero no, el señor pidió vacaciones y salió a la marcha. Puta, Más o menos un viejo truco. ¿A qué gobierno me recuerda eso? El viejo truco, ¿no? De usar a los funcionarios públicos, sobre todo los de contrato, como rehenes Ujú. políticos del gobierno de turno, como semiesclavos, carne de cañón para las marchas, faltándoles a la dignidad, obviamente, faltándoles a su principio, Ah, abusando de su temor, este momento, a ser evaluados y a ser eso. despedidos. ¿Será que esto entra en las evaluaciones que hace el gobierno, los funcionarios públicos? Seguramente marcará un punto Un, positivo, pues un quienes checklist, hayan salió a la marcha, Sí, check. sí, claro. Queda asistido. dentro. Claro, lo que denota claramente es la desinstitucionalización que tienen las entidades públicas con respecto a la capacidad real que tiene el Ejecutivo para decidir sobre sus vidas, ¿no? Y sobre su condición de empleados públicos, es decir, se ven abocados a asistir por obligación, si no utilizamos unos términos mucho más duros que efectivamente podríamos señalar. Así que ahí está la marcha multitudinaria, o sea, es sobre todo de servidores públicos y de los extensos valores económicos que debió significar pagar los buses, tanto de Esmeraldas como de Manabí, como de Los Ríos Guayas, y Guayas. el oro. 700 buses contaban, ¿no? Sí, ponle a cuántas personas por bus, Los 40, 40, 74, sentados. 2.400 personas. Sí. Más o menos es lo que se vio, ¿no? Lo que se vio fueron unas 5.000 personas, en realidad. No eran 50.000, como dice la mentira oficial en general. En general, no, quítale el nombre del gobierno. En general, los gobiernos falsifican las cifras en ese plan. Pero sí, serían unos 5.000, generosamente. Una concentración nutrida en la zona donde se suele concentrarse el fusto, frente a la Caja del Seguro. eh, no fue una marcha nacional, porque hubiera sido interesante, pero fue con mucho acarreado, o lo que se llaman los acarreados, suben los carros
y muchos funcionarios obligados a marchar. Pero es interesante cómo el gobierno puede apropiarse de estas narrativas pasadas y simbólicas, ¿no es cierto? Lo que tú señalas, Juan Carlos, es decir, arrancar desde la caja del seguro. Claro, puede ser eso, ¿no? Porque era desde el Wambra. Exactamente. Parten de ahí, bueno, ahí un poco estuve en contacto con la gente de la corte que estaba dentro de la corte, ¿no? Con asesores, amigos, gente que estaba ahí. Y iban contándome qué es lo que vivían. Y el punto más sensible, más angustioso para ellos fue cuando primero amanecieron rodeados de militares, ¿no? O sea, como las tanquetas de Félix Cordero. En su tiempo esta vez estaban rodeados de militares armados, ¿sí? Y luego se retiraron y el punto fue que ellos habían puesto las vallas, porque la Corte Constitucional, siendo un organismo autónomo, tiene guardia policial propio, en realidad, o sea, que está al servicio, como la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? La Asamblea tiene un destacamento policial destacado, destinado a cuidar a los diputados, las instalaciones, etcétera, etcétera. Obviamente depende del mando policial, pero recibe órdenes del presidente de la Asamblea Nacional en este caso, o presidenta. Iguales en la Corte Constitucional. Y les habían retirado las vallas. Les habían retirado las vallas. El comunicado que lanzó en ese momento la Corte fue que a mucha insistencia, no sé cuántas veces habrá insistido, cuántos telefonazos se habrán dado para que vuelvan a poner las vallas. ¿Sí? Ujú. De protección mínima, porque claro, finalmente este tipo de marchas pueden salirse de control. Sí, por ahí siempre hay un exaltado, un tipo que funja de ministro y o sea, es un exaltado ahí, se crea O sea que Tarzán. a los Febres Cordero solo faltó, ¿recuerdas que cuando se dio, bueno, nosotros somos algo de dinosaurios, ¿no es cierto? Nos podemos recordar cómo fue el evento del envío de tanquetas a la Corte Suprema de Justicia en ese entonces que estaba al frente de Ramiro Larrea. Así es. Y Febres Cordero salió, sí, en vivo en todos los canales de televisión y le gritó, ¡Cuídate, Larrea! Y era presidente, ¿no? Y era presidente Ya, de la pues, República. O sea, solo faltó eso, ¿no? Solo faltó que el presidente de la República aunque de tome algo de su Claro, fue como es con un megáfono. megáfono ahí, inservible primero, ¿no? inservible, claro, ¿no? Han hecho Eso. unos memes Eso magníficos con de eso. Correa no pasaba. Si quieren invitar a Correa, háganlo bien. O sea, eso con Correa no pasaba. Y se cogía y les pegaba su carajazo y me traen otro megáfono. Claro, que aunque ni hasta sin megáfono se pegaba ahí. Bueno, entonces tenemos un primer punto, que es pues la obligatoriedad de los servidores públicos para asistir a la marcha solicitando un día de vacaciones. Claro, les obligaron a tomar un día de vacaciones. Así es, de testimonios directos, ¿no? Otro punto que hay que resaltar es la reacción de los organismos internacionales con respecto a estas actividades de gobierno. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reaccionó casi inmediatamente en redes sociales con una frase que dice: los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador son inaceptables. Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal. Entonces, una llamada de atención de una alta autoridad de la defensa de los derechos humanos. Y lo propio también hizo la CIDH. La CIDH también lanzó un comunicado diciendo que la CIDH expresa preocupación por actos y discursos que pueden amenazar la labor independiente de juezas y jueces de la Corte Constitucional de Ecuador. La protesta del 12 de agosto, convocada por el gobierno y apoyada, entre otras, por autoridades de la Asamblea Nacional, se suma a un contexto de campañas de desprestigio en redes sociales y en la vía pública contra la Corte. La marcha incluyó el traslado de una tanqueta militar al edificio del tribunal. Estos hostigamientos amenazan la independencia judicial, las garantías para el ejercicio de las funciones judiciales y la seguridad e integridad de quienes trabajan en la Corte. La periodista Yalilé Loaiza
de Infobae, que es un medio regional para la cual ella Bueno, trabaja. es la página en español más leída del mundo, ¿no? Así es, pues estuvo en la rueda de prensa que pues el día de ayer fue en el Salón Azul y le hicieron justamente estas En este caso consultas. el miércoles. Así es, O sea, claro. Entonces, en este caso piensa el que nos están miércoles. oyendo hoy sábado. Sí, el miércoles, ¿no es cierto? Y pues le preguntaron a la vocera, y pues esto fue lo La que, portavoz. sí, a la portavoz exactamente, perdón. Y esto fue lo que ella dijo. Una amenaza. Lo que se trata es de someter a un debate democrático frente a la sociedad ecuatoriana, frente a las voces y pensamiento de la ciudadanía, lo que significa un control político hacia la Corte Constitucional. Esto no es nuevo y no significa bajo ninguna circunstancia una amenaza. Varios países de la región tienen este tipo de controles frente a las cortes constitucionales o los órganos que cumplen esa función en los distintos países. Esto sucede en Perú, sucede en El Salvador, sucede en Brasil, Honduras, Panamá, que además estos controles los ejercen los congresos o asambleas que tienen estructuras parecidas a la nuestra, es decir, que son unicamerales. Entonces, de eso se trata. Respecto de lo otro, no se trata de manifestaciones que vengan de parte del gobierno nacional, así que no podría pronunciarme respecto de esto. Es decir, más o menos lo que nos está diciendo que es normal que salgan a patear a una corte constitucional en cualquier país, ¿no? Es lo que entiendo. Pero bueno, ella habla del control, más allá de la acción atrabiliaria, troglodita, ¿no es cierto? De incluso ciertos ministros que andaban ahí como solo les faltó el casco. Este, llevar gente, ¿no es cierto?, a la corte, insultar a los jueces, decirles jueces corruptos, etcétera, cuando los jueces no han contratado a Progen, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, Sí. después le van a culpar a la Corte Constitucional del contrato de Progen. Y todo esto, yo creo que la portavoz, siendo generosa en la interpretación, ella menciona varios países donde dice, lo que está en debate es el control político a la Corte. Porque tú dices, estos jueces que no dan la cara, estos jueces que no rinden cuentas a nadie, ese ha sido el discurso central de la Corte. Y se refiere precisamente a que precisamente la Corte no tiene control político o de los políticos, que es lo mismo, porque es lo que quieren, que la Corte tenga, como el Tribunal Contencioso Electoral, tiene control de los políticos, como el Consejo de la Judicatura tiene el control de la Asamblea Nacional. Ahí está el Consejo de la Judicatura, hecho leña. Ahí está el Tribunal Contencioso Electoral, la sombra de lo que podría ser cualquier tribunal decente de este país, de cualquier país. ¿Por qué? Porque tiene el control de los políticos, no es un control político. Y bueno, en general la calidad de la representación en la Asamblea se ha degradado a tal punto que ya son casi semi-analfabetos los que van ahí. O sea, ayer veía en Teleamazonas, digamos, este miércoles en la noche veía en Teleamazonas a un asambleísta del partido de gobierno eh, leer mal, pero a veces había escrito mal. Mm. El tiempo Rompido. rompido, dijo, sí. En vez de rompió, se ha rompido. Y lo pusieron justamente Sí, pero, para que se pero estaba observe. leyendo. Estaba leyendo. O sea, ni siquiera los que describen Ah, los discursos saben algo de gramática. Entonces, y esta gente es la que quiere controlar políticamente al más alto tribunal de jueces, ¿no es cierto?, del Ecuador. O sea, ese es el nivel. Pero bueno, habría que glosarle a la portavoz los nombres de los países, porque cada país, ella dice, como suele suceder ya en este gobierno, desafortunadamente, muy sueltos de huesos, sueltan cosas, que después cuando les comprueban que es mentira o imprecisiones, se enojan, pero sueltan cosas que dice que en tales países hay control a los jueces. Hay que ver, porque no, los sistemas de control constitucionales son distintos en cada país, ¿no es cierto? Depende de su estructura jurídica. Y el Ecuador tiene esto en la Constitución. Es decir, el tema es, y yo creo que al fondo, y eso es dentro de la mesa del debate, ¿qué es lo que se pretende al final del día? Yo creo que al final del día se pretende una asamblea constituyente, tumbarse la Constitución. Eso.
poner una constitución que esté A su acorde medida. ahora a la nueva hegemonía política. ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador históricamente? Pues tenemos, esta es la constitución número 21ª del Ecuador, 21 constituciones. Pues vamos a la 22, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el gobierno de turno o la hegemonía política o los que te puedes inventar en esos términos necesita tener una constitución a la medida. Pero a mí me da la impresión de que el gobierno en verdad no quiere ir a una ¿Será que no? constituyente. Lo que necesita es mantener el control de la Corte Constitucional, que es el último espacio que efectivamente le genera problemas, cooptarlo y pues tendría La toda última posibilidad. pata coja, dicen ellos. Ellos dicen que Claro. es una pata coja, pero hay que recordar que esta Corte Constitucional, esta estructura, no hablo de las personas que están allí porque creo que son profesionales muy decentes y muy capacitados, muy éticos, pero la estructura en sí de la Corte es levantada y constituida en el correísmo, ¿sí? Y acuérdense que justamente se levantó como organismo de última instancia. Cualquier consulta final lo resuelve la Corte Constitucional. Y eso se ha mantenido. Lo que pasa es que luego de la implosión del correísmo, la llegada de Moreno, el cambio en el Consejo de Participación Ciudadana, la llegada de Julio César Trujillo, y pues se permitió que nuevos nombres y nuevas personas totalmente probas lleguen a la Corte Constitucional y han hecho un trabajo encomiable, independientemente de las enormes equivocaciones políticas que han tenido, lo han hecho bien. Sí, o sea, uno puede discutir mucho si este es el mejor modelo, si hay un modelo mejor, si el modelo de otro país es el mejor que ha funcionado. Uno puede discutir muchísimo sobre eso, pero lo que vimos el día 12 de agosto no es de ninguna manera una discusión democrática. Yo creo que ha hecho muy bien tanto la Relatoría de Derechos Humanos de la ONU como la CIDH en calificar a esos actos como ataques y amenazas, porque eso es lo que vimos. Una horda de 5.000 personas exponiendo las fotografías de los 9 jueces y llamándoles corruptos y lanzando epítetos de todo tipo y diciendo, si no apruebas lo que quiere el presidente, pues aquí te verás con nosotros, ¿no es cierto? Eso es un acto de intimidación, es un acto de amenaza. Ahora, el gobierno creo que tiene la oportunidad de hacer ciertas rectificaciones. A mí, al menos la vocera, la vocera o la Portavoz, portavoz de Carolina Carondelet, Jaramillo, sí. al menos no ha salido a decir que estos comentarios de la ONU y de la CIDH son injerencias de la soberanía nacional o atacando también incluso ya a las organizaciones de derechos humanos internacionales, que podrían hacerlo. O sea, al menos no lo ha hecho. Se ha limitado a decir, esperen, no ha sido ningún ataque, no ha sido ninguna amenaza, no ha sido ninguna intimidación. Aquí estamos deliberando democráticamente, ha salido a decir, cosa que pues no tiene ningún sustento. Y lo que hay que recalcar es en demandar la transparencia de la organización de esta movilización. Este gobierno que está tan empeñado en transparentar las actividades de las fundaciones, por Ujú. ejemplo, que transparenten pues cómo organizaron esta marcha. Salen con una serie de carteles gigantes con fotografías de los jueces y luego se conforman con decir, no sé, yo no he imprimido, decir los Yo no otros, he yo no imprimido. he impreso y no sé quién lo haría, por ahí nomás aparecieron, entonces lanzas la piedra y escondes la mano. Entonces transparenten pues cómo se financiaron de los 700 buses. Hay una maravillosa caricatura publicada por La Hora, ¿Ya? sí, el trece de agosto, ¿no? Es maravillosa porque sale justamente la portavoz del presidente de la República y dice, nosotros no imprimimos las pancartas. Las usamos, pero no las imprimimos. Sí, es como, y de aquí ya para ir a un corte y después ya entremos a una entrevista con, desde Ginebra, Suiza, un tema súper importante que ya les vamos a comentar. Y y yo creo que el fondo de todo esto tiene que ver con que, bueno, se ha dicho que el gobierno lo que busca es construir un enemigo, ¿no es cierto? En la asamblea, porque vos, digamos, si estás en la lógica de polarización, no puedes pegarte con quién te vas a pegar, Claro. ¿cierto? Si es un gobierno que busca la polarización, que es un gobierno que vive de la polarización políticamente, la confrontación.
Entonces, se lanzan contra 9 jueces de la Corte. 9 o 7, 9. 9. 9. Entonces, pero en el fondo también se busca, y yo creo que es una cultura de humo, es un amague, es una pantalla, para, de hecho, eh, no responder ante el país por lo terrible que está sucediendo, que es el año más violento de la historia del Ecuador, con corte o sin corte, ¿entiendes? O sea, a mí me parece gravísimo que el gobierno no quiera hablar del tema. No, nadie ha dicho. Son cifras del propio INEC, del Instituto Y Nacional de de la Policía Estadística y de Nacional, la propia incluso. Policía Nacional, que dice, vamos a tener cerca de 8.000 asesinatos al final del año, porque a la mitad de este año ya hemos cubierto casi Más de 4.000, más de superamos 4.000, 4.000. ¿no es cierto? Entonces, estamos, y además, ese es el promedio nacional. Los cantones donde se concentra la violencia es terrible, son datos de 260, 270 asesinados cada 100.000 habitantes. Sí, o sea, la violencia en el país se disparó desde enero de este año. Desde enero, desde el Sí, primer día de este año se disparó la violencia en el país. Ahí no estaba en discusión la Corte. Lo de la Corte, las decisiones de la Corte, no estaban en discusión estas leyes. Y ahí estaba disparado ya la violencia. Y ahora no salen con que es que la violencia se ha disparado por la por Corte. culpa de la... O sea, eso no Claro, tiene ningún es eso. sustento. Entonces a mí me parece que hay una tendencia en el gobierno lamentable de no reconocer la realidad, ni las no digo, oye, yo no creo que este gobierno, ninguno otro es perfecto, ni tiene que ser perfecto, pero el hecho de no reconocer estas situaciones, pero encima de eso, empezar a culpar a los otros, a los demás, ¿no es cierto? A las demás instituciones de su propia inefectividad y su propia mediocridad, Ujú. porque es un problema del bloque de seguridad, es un problema que el gobierno no ha logrado consensos políticos, ¿no es cierto? Ni ha logrado estructurar a las demás entidades del Estado, a pesar de que la propia Corte le dijo, oiga, haga una comisión, haga de esto una lucha colectiva, institucional, que me parece un error de la Corte, porque no debe estar llamada a hacer eso, como una recomendación o un exhorto, pero el gobierno no ha nombrado, no ha convocado al COSEPE todo este tiempo, no ha integrado, ¿no es cierto?, a otras organizaciones e instituciones a esta lucha, no ha logrado este consenso. Y entonces lo único, lo atrabiliario, lo elemental, lo simplista que se le ocurre es atacar a la Corte y culpar a la Corte. Sí. Y los dos principales ministros responsables de este fracaso del Plan Fénix, como se llame, o del conflicto armado, porque es un fracaso, Sí. responsables, que son Reinberg y ¿cómo se llama? Lofredo, Alfredo. son los primeritos que salieron a patear, a querer patear, ¿no es cierto?, a la Corte. Son los primeritos, Yo, porque ellos son los que tienen que Sí. responder de su mediocridad. Volviendo a la marcha, lo que tú decías, Paul, es totalmente cierto. O sea, hay que valorar el costo de esta marcha, ¿sí? Y sobre eso establecer lo que efectivamente le costó al gobierno, porque no vamos a ser tan ingenuos de pensar que esto no le costó al gobierno. Todo lo que está allí sale con plata del Estado, O sea, nos absolutamente costó a todo. nosotros. Nos costó a nosotros, ¿no? O sea, todas estas enormes infraestructuras colocadas allí, cerrando la ciudad sin ningún tipo de permiso municipal, colocando espacios donde transmitían marchas a lo Patria Tierra Sagrada, mientras una serie de personas caminaban con banderines que simplemente no sabíamos. Todo eso es valorado, todo eso hay que valorar y establecer las formas en que esos recursos fluyeron para que se transforme en una marcha que tiene unos costos enormes. O sea, digamos que entregaron recursos, qué sé yo, a 1.500 personas, a $20, ¿ya? Estamos hablando de 30.000, que aparentemente no es mucho, pero ¿de dónde sale ese dinero? En efectivo. La entrega de sándwiches, la entrega de banderas, la elaboración de tantos productos que no es menos de 120 a 140.000 dólares, ¿sí? La movilización que no está planificada, ¿de dónde salió todos esos recursos? Y el momento en que podamos presentar con ciertas capacidades o con ciertas pruebas documentales los costos reales, es posible que las cosas a futuro puedan cambiar. Pero hay que demostrarle al gobierno, ¿sí?, que esos valores pueden efectivamente obtenerse. Antes era mucho más difícil porque a la prensa y a la sociedad civil le costaba pensar cómo es que se financiaban
las marchas que organizaba el correísmo, pero yo creo que hoy existe un know-how, una capacidad de conocimiento que permite identificar qué es lo que van a utilizar y usarlo como una herramienta favorable en favor de la sociedad civil, valga la redundancia, ¿no es cierto? Y pues para que el gobierno entienda que todos los recursos que utiliza, pues tienen que ser fiscalizados. Sí, yo solamente quiero abonar diciendo que lo que estamos enfrentando como país es un gobierno que está polarizando a la sociedad, pero hay que estar atentos con la estrategia que ha planteado. O sea, Ujú. si no estás de acuerdo conmigo, si no te sometes a mi control, te voy a acusar de que eres parte del crimen organizado. Esa ha sido la línea discursiva en diferentes ámbitos. Lo vimos con la ley de fundaciones. ¿Por qué quieren regular las fundaciones? Porque dice que hay unas que tienen nexos con el crimen organizado. A las cooperativas, el mismo discurso. Ahora los jueces también acusándoles de que están haciéndole el juego al crimen organizado. Esto es muy peligroso en democracia, porque no crean que esto solamente es una amenaza para los jueces, lo que vivimos el 12 de agosto. Es una amenaza a toda la ciudadanía que, si está en desacuerdo con el gobierno, si está en desacuerdo con el régimen, ya le vendrá también su estigmatización de que es un lacayo o está haciéndole el juego al crimen organizado. Bueno, eso te digo, siempre ha sido, digamos, desde todos los modelos. Correa era, todos eran agentes de la CIA, ¿no? O sea, igual las fundaciones, y Lazo no se quedó atrás cuando planteó la mafia sí, o la patria o la mafia, plantea esta polarización, a eso voy. Y entonces el crimen organizado se convierte en el pretexto, ¿no es cierto?, para el conflicto. Y claro, me acuerdo clarísimo cuando Lazo comete un error gravísimo y dice todos los que votan van a votar no, o lo llaman a votar no en mi plebiscito, que apoyaba la extradición y otras cosas, son, favorecen al crimen organizado o son parte de. Ya nos dijo narcos a todos, ¿no es cierto? Los que estábamos opuestos o los que estaban opuestos. Entonces, ese discurso es el que hace un daño tremendo, ¿no es cierto?, a la democracia, a la sociedad, a la forma en cómo miras la realidad. Creo que vamos a un corte y luego volvemos con Thais Carvajal, hablando desde Ginebra, Suiza. Ya volvemos. En Radio Sucesos ya regresamos con País al Revés. Estamos de regreso con País al Revés, junto a Paul Mena, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. No es una exageración, el boletín de prensa del colectivo Basura Cero del Ecuador planteó así el dilema. El planeta se juega su futuro en la quinta ronda del Tratado Global de Plásticos, o la vida o el Homo Plásticos. Lo que está sucediendo en este momento en Suiza, y también el Ecuador está presente, es precisamente la discusión a escala mundial sobre cómo enfrentar y qué hacer con la terrible contaminación de plástico que ocurre en nuestro planeta. En el país somos testigos y ya como Plan B, por ejemplo, hemos publicado algunos reportajes, investigaciones junto con la gente de Basura Cero, la Universidad Andina Simón Bolívar, etcétera, sobre investigaciones muy profundas y potentes de cómo se maneja los desechos de plástico, el impacto que esto tiene, etcétera, etcétera. Y queremos tener el privilegio de hablar con Thais Carvajal, ¿no es cierto?, que es parte de la Alianza Basura Cero, que es bióloga marina, ¿no es cierto?, con una maestría en Biología de la Conservación y Ecología Tropical, coordinadora del eje de plásticos de ABCE. Thais forma parte de la delegación encabezada por el embajador Luis Vallas Valdivieso, quien desde el 2023 ha sido el representante del Comité Intergubernamental de Negociación para la elaboración de un tratado global jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluido el medio marino. Thais, buenos días en Ecuador.
Buenas tardes en Ginebra, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por este espacio para hablar del Tratado Global de Plásticos. Acá con mucho calor y viendo qué está pasando en el tratado y en las negociaciones. Un poco ponos para nuestros quienes nos ven y nos escuchan, como dicen los abogados, ponos en autos, o sea, ponnos en contexto de qué es lo que se está tratando, qué se espera de por qué es importante esta reunión a escala mundial. Ya, el Tratado Global de Plásticos busca ser un marco regulatorio para ponerle fin a la contaminación por plásticos. Esto se da en la cumbre de la UNEA 5.2 en el año 2022. Países como Perú y Ruanda estaban impulsando fuertemente a que es necesario tener un instrumento que sea vinculante con todo el mundo para poder detener la contaminación. Y en el 2022 se define mediante un mandato que se va a hacer este instrumento vinculante para frenar la contaminación por plásticos. Y desde ahí se están realizando mesas de negociación. En un inicio se tenía definido que iban a ser 5 meses de negociación, es decir, en la quinta se iba a firmar el tratado. Sin embargo, actualmente nos encontramos en la sexta mesa de negociación. Esta es la 5.2 y estamos viendo qué es lo que va a ocurrir, cuáles son los artículos que va a quedar, qué es lo que se está discutiendo. ¿Por qué es importante este tratado? Actualmente tenemos 3 crisis planetarias: la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la contaminación. Para el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad ya tenemos cumbres que tratan ciertos temas para mitigar y que son mundiales, como por ejemplo las COP del cambio climático, el Acuerdo de París. Y en el caso de la pérdida de la biodiversidad también tenemos el CITES, que son las cumbres en donde se discute sobre el comercio transfronterizo de especies. Sin embargo, para la contaminación no tenemos ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de cumbre para poder resolver este problema a nivel mundial. Y es por esto que el Tratado Global de Plásticos es muy importante, porque va a ser el primer instrumento que va a vincular a todo el mundo para detener la contaminación por plásticos. Y también porque en el mandato 514 de la UNEA, que es en donde se define cómo se va a trabajar este Tratado Global de Plásticos, se define que esto se lo va a hacer en todo el ciclo de vida del plástico, es decir, que el Tratado Global de Plásticos tiene que abordar desde el... Parece que hay un desperfecto técnico. Sí, y bueno, estamos esperando que se haga la señal, estamos... adecuada, vemos que existe en los ecosistemas y, y por eso es como tan importante, porque vamos a poder tener un instrumento que cubra la contaminación en todas estas etapas. Thais, muchas gracias por atender esta invitación. Un placer tenerte aquí entre nosotros discutiendo este importante tema. Bueno, entiendo que esta cumbre es para discutir sobre los límites en la producción del plástico que tiene un solo uso. Pero un poco quisiera conocer cuáles son los argumentos de discusión. Me imagino habrá diferentes propuestas, unas más conservadoras, otras más radicales. ¿Qué se está discutiendo y qué se espera de esta cumbre? Sí, bueno, la cumbre en general lo que está discutiendo son varios temas en torno a los plásticos, pero uno de los artículos que es más discutido es justamente el del límite de la producción de plásticos. ¿Por qué es súper debatido? Porque esto entra en juego la economía de países grandes que extraen petróleo y también que tienen industrias petroquímicas muy fuertes. Al ponerle límites a la producción de plástico de estos países se verían afectados. Sin embargo, hay estudios científicos que demuestran que si es que no dejamos de producir plásticos, no vamos nunca a detener la contaminación, porque es como si estuviéramos en un bote y está entrando agua y nosotros tratamos de sacar el agua, pero no estamos haciendo nada con los huecos en los que tiene el bote y más encima le seguimos poniendo más huecos, entonces nos empezamos a ahogar. No hay manera de hacerlo.
¿Cuáles son Otro estos argumento países que para dependen limitar la producción. económicamente de esta producción? Los países que están en esta posición principalmente son los países árabes. Arabia Saudita tiene una industria muy fuerte con el petróleo y ellos son como la cabeza de los países que dicen que no es necesario eh, limitar la producción, sino que más bien hay que fortalecer la disposición final, como por ejemplo el reciclaje. Sin embargo, esto no es posible a nivel mundial, aunque reforcemos todas las capacidades del reciclaje, no vamos a alcanzar a reciclar la cantidad de plásticos que se producen. A nivel mundial se recicla cerca del 12%, esa es la tasa más alta que hay hasta en los países que son más desarrollados. Entonces, esto prueba que necesitamos cambiar el sistema y dejar de producir tanto plástico y en este caso los plásticos que más se producen son los desechables, que son principalmente utilizados, por ejemplo, en la industria alimenticia. Thais, un gusto saludarte. Soy Cristian Zurita. Espero que esta nueva mesa de negociaciones pues pueda rendir frutos y me gustaría conocer tu opinión o lo que se espera de esta nueva ronda de conversaciones. ¿Para cuándo el planeta podría efectivamente contar con un tratado y cuándo podría entrar concretamente en uso, en actividad, que los países puedan someterse a un reglamento mundial sobre el uso de plásticos? Bueno, esa pregunta en este punto está un poco difícil porque se siguen discutiendo muchos de los artículos. Los países, como les comento, petroleros se han parado firmemente en que no quieren tener límite de la producción. Sin embargo, hay países del hemisferio sur y dentro de esto el grupo de Latinoamérica y el Caribe que en cambio piden que exista un límite en la producción. Entonces no se ha llegado a un consenso. Las negociaciones se encuentran todavía siendo discutidas y no se sabe si es que se va a lograr firmar el tratado durante esta semana o si es que va a existir otra mesa de negociación. Sin embargo, por el estado actual y por cómo ha estado ocurriendo el procedimiento, si es que tuviéramos otra mesa de negociación, es súper necesario que se evalúe si es que se tiene que llegar a un consenso o un voto, porque actualmente para que un artículo se quede o ciertas palabras se queden, todos los países tienen que estar en consenso. Entonces, esto no nos ha permitido avanzar en estos 3 años que se está tratando este tema. Entonces, por el momento es un poco pronto decir cuándo se va a hacer. Si, por ejemplo, esta semana se firma el Tratado Global de Plásticos, se tendría que empezar a implementar mecanismos de financiamiento para que exista una transición hacia los países. Entonces, realmente dar un año esperado es muy difícil, pero sí quería dejar como la idea de todos los pasos que aún nos faltan para poder llegar a implementar, porque además después tenemos que generar políticas nacionales y generar reportes, líneas bases para después ir reportando a nivel global cómo vamos avanzando. Thais, al inicio de esta charla tú dijiste que tenías mucha expectativa de lo que pasaba hoy. Estamos hablando este jueves 14 de agosto, que es el último día, ¿no es cierto?, de esta reunión en Ginebra. Y esto vamos a escucharlo el sábado, este sábado, y pensando en los días que ocurren después del jueves, ¿qué esperas para este jueves y qué se podía esperar precisamente a futuro, a un futuro inmediato? O sea, ¿cuál es tu expectativa para este jueves? Ya, para el día de hoy, jueves, hoy tenemos la última plenaria de la mesa de negociación. En esta plenaria nos van a mostrar el texto que se ha trabajado durante estas semanas. Tengo una gran expectativa porque el día de ayer ya se presentó un borrador del texto. Sin embargo, este borrador no presentaba todos los aportes y las discusiones que se ha dado en torno de los artículos y también se eliminaron muchos artículos que son importantes, como por ejemplo el de prohibir sustancias químicas y tóxicas. También se eliminó el del límite de la producción, se eliminó el artículo de salud y se redujo muchísimo. Entonces, esto pasó el miércoles
Y varios países en plenaria empezaron a defender que todos estos artículos deberían estar ahí. Países del sur global como Colombia, Perú, se pararon fuertemente para poder tener eso. Entonces, en la plenaria de hoy, que va a ser en unas cuantas horas, eh, el presidente de las negociaciones, que por cierto es Luis Vallas, él actualmente se encuentra como presidente de las negociaciones, y en cambio la delegación de Ecuador está liderada por Walter Schultz. Entonces, el presidente de las negociaciones nos tiene que volver a mostrar este texto y por eso es como la gran expectativa de ver si es que subió la ambición, si es que se volvieron a poner todos estos puntos importantes en el tratado o si es que seguimos con un tratado que va a ser débil y que realmente va a hacer más daño tener un tratado débil que no tener un tratado. Si tenemos un tratado que no limita la producción y que sigue y nosotros seguimos produciendo plástico, abrimos la puerta a decir que estamos controlando, que tenemos un marco regulatorio para la contaminación, pero no es así. Entonces, por eso la expectativa es tan grande del jueves. Y en los días que vienen, espero que existan mayores discusiones y realmente se pueda generar otra mesa de negociación con otros mecanismos para que los países puedan participar y se dejen de alargar y tengamos que realmente tomar decisiones y tomar un voto sobre las limitaciones de la producción, por ejemplo. Gracias, Thais. Paul. Thais, yo quisiera un poco también que nos invites a la reflexión, a toda la audiencia, porque uno podría pensar, bueno, si consumo ahí unos vasitos de plástico, unos sorbetes, Las no, pero no funditas para llevar pasa ahí nada, el pollo. ¿qué daño le voy a hacer al planeta con esto? O sea, realmente, ¿cuál es el problema ambiental cuando utilizamos plástico de esta manera? Bueno, el problema es que seguimos utilizando desechables que no están siendo reciclados y no es que no estén siendo reciclados porque, no solo porque no ponemos en los lugares de disposición final que corresponden, sino porque están diseñados de una forma en la que después no van a poder ser reciclados. Por ejemplo, tenemos las botellas de las que estamos hablando ahorita. Eh, Solo se pueden reciclar las que son transparentes, las que son de otros colores no se pueden reciclar. Y eso ya viene desde el diseño, desde la concepción de la idea que te van a vender. Entonces, por eso también busca regular el Tratado Global de Plásticos, cómo es el diseño de los productos, tener la idea de que si vamos a generar un producto, cómo va a ser la disposición final y tener la priorización del reuso. Entonces, no es solo como que, bueno, usé esta botella de plástico y después ya le voy a botar y se va a reciclar. No se termina de reciclar porque también se generan con muchos componentes. Y después termina en los ecosistemas, termina generándose microplásticos y se ha comprobado que los microplásticos están en el cuerpo humano, que nos generan problemas en las células, pero también algo como súper alarmante es que los microplásticos que están en la tierra y que están entrando a las plantas está reduciendo la fotosíntesis de las plantas. Entonces, los microplásticos en algún punto también van a llegar a, a generarnos problemas con los alimentos que consumimos. Entonces, no es solo como, esta botella y después ya le boté, sino que tiene todo esto detrás, todos estos microplásticos que se van a degradar en el ambiente. Y también lo que tenemos es que cuando llegan al océano, lo que ocurre es que se pegan algunas microalgas. Entonces es por esta razón que las aves, por ejemplo, confunden el plástico con su comida. Entonces ellas huelen y piensan que es comida, comen, les dan a los bebés, pero en realidad las poblaciones están cada vez disminuyendo porque mueren por inanición. Entonces no es solo una botella de plástico, sino que esta botella de plástico puede terminar en todo lo que les comento. Pero también, para reflexionar en lo que estamos haciendo, el Ecuador tiene una ley de plásticos de un solo uso, en la cual ya prohíbe ciertos artículos, como por ejemplo, en parques nacionales se prohibieron las fundas plásticas, los sorbetes, sin embargo, esto no se está cumpliendo. Entonces, aparte de que estamos haciéndole un daño gigante al ecosistema y a nuestra salud, también estamos incumpliendo una norma. Entonces, les invito a que podamos pensar al respecto sobre las compras que hacemos y también sobre las regulaciones que tenemos.
Thaís, muchísimas gracias. Ha sido Thaís Carvajal como parte de la delegación ecuatoriana en Ginebra, Suiza. Hemos estado en directo. Thaís, ¿qué hora es allá? Aquí son 10 para las 7 de la noche. Bueno, una feliz noche entonces para ti. Gracias por habernos acompañado Muchas gracias. y un feliz regreso en todo caso al Ecuador. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por este espacio. Espero que podamos conversar a la vuelta para ver cómo terminó el tratado. sí, señora, estamos ahí pendientes de seguir trabajando el tema. Nos queda pendiente, más por razones de tiempo, es qué pasa en el Ecuador en realidad con la contaminación de plásticos. Es un tema bastante fuerte, duro. Somos como en algunas cosas de muy buenos índices, muy buenos malos índices, digamos. Bueno, es un largo camino para la humanidad encontrar una solución para esta industria y hay que entenderlo de esa manera porque no es cualquier industria. O sea, la Ajá. producción de plásticos representa el 2% del PIB mundial. Entiendo que para el 2023-2024 los estudios realizados a nivel global establecen que la generación económica de esta industria son aproximadamente 718 mil millones de dólares. 700, o sea, 7 veces la riqueza del Ecuador. Es decir, De un año. De un año. sí, y se aspira y se cree, sí, que para 2026-2027 lo que va a significar esta industria es aproximadamente un billón de dólares al año, ¿sí? Y tiene un crecimiento aproximadamente del 4%. Entonces, no es que esto va a encontrar, o sea, no es que se van a dejar de fabricar plásticos, o sea, este sueño de pensar de que el planeta no va a tener plásticos es, en realidad es falso, ¿no? O sea, es una quimera en realidad, pero hay que encontrar la real forma de encontrar El punto medio. un camino para el adecuado manejo de la industria. Y creo que sobre todo pasa por los costos ocultos, ¿no? Porque desde mediados del siglo XX, lo que tenemos en realidad en toda la producción planetaria son costos ocultos, o sea, no se identifica el costo ambiental y todo lo que ello conlleva. Entonces, habrá que a Más la o menos como producción, los carteles de la corte, el costo exactamente. oculto de la marcha. Exactamente, hay un costo oculto como el... Y eso habrá que valorar y eso incluir en lo que significa el proceso de cuidado y de reciclaje y de recuperación del ambiente con respecto a la producción de plástico. Es decir, habrá que elevar el costo de la producción al 10-12% para que con esos recursos efectivamente podamos realizar planetariamente podamos realizar pues una recuperación de lo que significa los desechos plásticos en el mundo, considerando que el 40% debe consumirse en las ciudades, ¿no? Claro, es que es eso, bueno, todos y cada uno también debemos, creo, tener conciencia de cómo usamos el plástico, porque el plástico de hecho se convirtió y sigue siendo y seguirá siendo un elemento fundamental, por ejemplo, para la conservación de elementos, y cierto, la inocuidad de los alimentos, ¿cierto? O sea, te puede evitar la transmisión de enfermedades, de bacterias, un montón de cosas. O sea, tiene un montón de beneficios. El problema central es el uso y el abuso. Es decir, cómo tú usas, por ejemplo, hay supermercados, importantes cadenas de supermercados en nuestro país, en nuestra ciudad, que te ponen fundas ahora de colores y dices plástico, no sé qué, no. Y eso es reciclado. Y uno no sabe si es verdad o no. ¿Entiendes? Obviamente no lo es. Obviamente no lo es porque acaba de decir lo que tiene color no se puede reciclar. Lo transparente sí. Pero te comen el cuento de que esto es reciclable. Y no lo es. Marketing. Más bien, usar menos plástico. Por ejemplo, si se está cobrando el uso del plástico. Se va a llevar funda, va a poner funda, te le cuesta 10 centavos. Y la gente decide si paga 10. Paga 10. Si le ponen a $1, la gente no va a poner plástico y va a llevar su propia funda de tela. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en casa? No es que sea la maravilla, pero procuramos llevar fundas de tela al supermercado del propio. Y son fundas de múltiples usos de tela que te permiten evitar seguir. Entonces, cada gesto que uno haga,
Por pequeño que sea. La pregunta que tú le decías, Paul, es correcto. Si uno cree que ya porque una fundita que usa no le va a, ¿no? No le va a afectar al planeta. Bueno, pues somos de 8.000 millones, fijo. Claro. O sea, haciendo lo mismo. Entonces, claro, cada gesto que uno hace aporta, en mínimo, a que la cosa por lo menos se ralentice, ¿no? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir hace mucho tiempo a la costa, pero yo recuerdo que ya existía una normativa en playas de un no usar sorbetes plásticos, por ejemplo. Eso creo que es un avance. Y pues en la medida en que tengamos la posibilidad de ir regulando país por país el uso del plástico, ¿sí? Y evitando que pues se lo consuma, creo que estamos haciendo o dando los pequeños pasos que se requieren mientras se discute a nivel global qué es lo que debe hacerse, ¿no? O sea, a nivel global los principales productores deben ser China, es obvio, ¿no es cierto? Estados Unidos y como señaló Otaís, los países árabes. Entonces, luchar contra esa fuerza desde América Latina, que absolutamente pinta poco, pues aparece en realidad una quimera. Pero si nuestros países efectivamente emiten una normativa interna que desincentive su uso, pues creo que estamos haciendo lo correcto, considerando lo que tú dices, Juan Carlos, todo bien empacado. Toda la producción primaria, vegetales, agricultura, Sí, ganadería, pero es que verás, productos elaborados, viene. sí, pero yo entiendo todo esto, pero me parece que también es la comodidad nuestra como consumidores. O sea, tú vas ahora a un supermercado y vos antes comprabas la yuca en el mercado, sin plástico. Ahora no, pues todo tiene que venir, incluso la piña. Empacado, claro. La piña, Rebanada y los empacada. plátanos bien cortados y empacados en plástico, porque a veces nosotros los ciudadanos sobre todo somos tan perezosos que nos da pereza pelar un plátano. Entonces, claro, tiene que venir empacado en plástico para que el señor o la señora no haga el esfuerzo de pelar un plátano. Sí. Y entonces esas cosas contribuyen a que el uso y el abuso del plástico se dispare. Bueno, tú vas al mercado y lo primero que te ponen son fundas plásticas. Exactamente, yo quería contarles una Antes anécdota llevábamos porque, canastos, ¿no? No, o sea, antes, eso es tiempo pasado. claro, y eso es De más material amigable con eso. envejecido. Solamente una anécdota, porque creo que la parte cultural, la parte de educación, de conciencia social es muy importante, pero tiene que también venir acompañada de política pública. Solo como anécdota, un año que viví en el primer mundo, cuando el municipio en el que yo estaba viviendo se enteró que yo era un residente de esa ciudad, el municipio me mandó a mí a la puerta de mi casa una funda de tela. Y decía que yo ahí me comprometo a utilizar esa funda de tela en mis compras de los alimentos. Y claro, ya con ese recibimiento uno dice, ¿cómo no voy a utilizar la fundita de tela que me están regalando? Y más ya me estoy comprometiendo a usar. En el primer día me olvidé de llevar la funda de tela al supermercado. Y me compré la funda cara que vendían, la funda de plástico cara que vendían en el supermercado, me compré. Pero sobre todo lo que yo sentí fue el rechazo social. Porque la vendedora, la señorita de la caja me quedó viendo mal. Y la señora que estaba atrás mío me quedó viendo mal. El señor que estaba adelante me quedaron viendo mal todos de, o sea, ya te regalamos una funda de tela, ¿qué haces comprando plástico? Y uno siente el retraso social y dice, no, o sea, voy a hacer uso de la funda de tela. Y uno se acostumbra, es cuestión de costumbre. Y cuando regresé acá después de ese año, iba yo al inicio con mis funditas de tela. Y acá, en cambio, al que usa la fundita de tela, uno como le queda viendo medio mal, este señor, ¿qué le pasa, no? Habiendo tantas fundas de plástico aquí Aniñado. gratis, hecho el Aniñado. aniñado aquí, el snob. Entonces, es una cuestión cultural, pero también una cuestión de política pública. Mucho, mucho pueden hacer los municipios, los gobiernos, en concientizar a la gente para no utilizar los plásticos. Claro, en el tema ambiental estamos muy retrasados en esos temas, porque el tema educativo, el tema de los mensajes públicos que puede hacer el municipio, por ejemplo, el señor Pavel Muñoz podría haber aprovechado el tiempo que desperdicia en defenderse en este tipo de cosas. Hay una Secretaría de Medio Ambiente en Quito, ¿no es cierto? Y de hecho, yo creo que ha habido avances, por ejemplo, en los cines te dan la gaseosa o la bebida te dan en estos vasos que, sí, en estos vasos que ahora son
reciclados de otro tipo de material, ¿no? Que son combinados, que son con uso de cartón, etcétera, etcétera. Entonces, si uno como consumidor decide usar este tipo y bajar su consumo, ayuda muchísimo. Eso, pero también política pública, como bien dices. O sea, el tema de las botellas de plástico es, creo que lo más grave que se puede dar. Pero también depende, insiste, como dice Paul, de los municipios. Si hay un feriado en Tonsupa, yo creo que el municipio, además de preocuparse de organizar la farra, que está bien, que organice la farra, los cantantes y todo, preocúpese también de incentivar a la gente a no usar, o si usa, ¿no es cierto?, agrupar o recoger de la mejor manera todos los desechos. Hemos visto fotos ahora del último feriado en Tonsupa, una vergüenza. Sobre montones de basura, sobre montones de plástico, la gente echada, ¿no es cierto? Sobre montones de plástico, sin ningún problema, digamos, ni ninguna conciencia. Pero entonces si el municipio le dice, vea, si usted genera basura, entonces, cuando uno va a unas zonas, por ejemplo, el Cayambe, a la zona protegida de Cayambe, o la zona protegida de la Antisana, uno tiene que llevar su propio, la basura que genera, tiene que regresarla, llevarse la basura que genera. Sí, entonces, porque uno lleva, de hecho, genera desechos. Quiera que no, tú te paras a ver cuánto desechas al día Ujú. de desechos orgánicos y plásticos. Es impresionante al día, ¿cierto? Y entonces ese tipo de cosas yo creo que también depende de que decirle a la gente, bueno, un decálogo de uso responsable del plástico, me parece, por ahí empezar, ¿no? Bueno, y eso hablando solo del plástico, porque pensando en que una ciudad debe ser sostenible, por ejemplo, las condiciones de sostenibilidad que se han realizado hacer los primeros estudios allá por los 90. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ver un estudio sobre la ciudad de Barcelona, ¿sí? Que decía que para lograr que una ciudad en España como Barcelona pueda ser sostenible, sostenible significa su capacidad de, de generación de energía, igual, y toda esta energía que se desecha y que sale bajo otras condiciones, bajo otras formas, la generación de basura, eh, debe entenderse también en la capacidad territorial. Y, y esa capacidad territorial debe ser subdividida en condiciones específicas de desarrollo. Por ejemplo, se necesita una gran cantidad de áreas verdes, de pastos, de espacios dedicados a la agroecología, ¿no es cierto? Y esto significa que cada ciudadano en los 90 para la ciudad de Barcelona requería aproximadamente 3,6 hectáreas para ser sostenible. Mm. ¿Sí? O sea que las condiciones reales de vida en el siglo XXI, ¿sí? En este primer cuarto de siglo, con respecto a la humanidad y las ciudades, o sea, eso tiene que haberse aumentado considerablemente. Claro. Y en verdad nos hace poner en tela de juicio la real capacidad de sostener la vida en una ciudad. O sea, cuánta agua podemos efectivamente generar y esta condición limitada de tenerlo y abrir el grifo como nos da la gana, ¿no es cierto? O sea, es un tema tan holístico, ¿sí? Que en verdad supera el entendimiento de la población mucho más urbana, ¿sí? Sí. Con respecto al uso de todos de todo el matrimonio natural que requerimos para vivir. Claro, el tema de ser citadino responsable tiene muy buenos ejemplos en el mundo, como señala Paul, por ejemplo, una política pública muy definida desde los municipios, desde los que están más cercanos a las comunidades, sobre cómo el uso, la exigencia a los proveedores, por ejemplo, de alimentos, etcétera, etcétera. Y como tú bien dices, Cristian, es imposible decir que vamos a dejar de usar plástico, no. Eso es parte de. Pero además, el uso del plástico, como decía Thais Carvajal desde Ginebra, y tiene otro tipo de usos y otro tipo de químicos. Porque para hacer plástico usas químicos. Claro. O sea, usas. La base es el petróleo, evidentemente.
pero todo eso es un proceso, una petroquímica que se llama, donde generas los polímeros y todo el tipo de plásticos, incluso plásticos de avanzadísima estructura, sofisticadísima, ¿no es cierto?, composición para usos industriales o usos hospitalarios, otro tipo de cosas, ¿no es cierto?, que uno ni conoce. Pero, por ejemplo, y quería citar un muy buen ejemplo, en un centro comercial, CCI, en el patio de comidas, se dejaron de usar plásticos. Ujú. ¿Por qué se O educaron revajilla. de usar plásticos? Vos vas allá y te dan en platos normales de cerámica y tenedores y cuchillos normales. ¿Por qué se dejaron de usar? Porque hubo un emprendimiento, como se dice ahora, de una señora, no recuerdo bien el nombre, pero yo fui escuché esta historia, que les convenció a los directivos de este centro comercial y a los propietarios y a las cadenas que están ahí de comida, ¿no es cierto?, que les salía tantos centavos más barato, ¿sí? Que ella les provea de lavados, ¿no es cierto?, de todo el equipamiento de platos y cubiertos normales, entregado, lavado, ¿sí? Desinfectado, todo. Desinfectado todo, que usar plástico. Les salía más barato. Y ellos aceptaron el trato. Increíble, o sea, no sé si esto se ha intentado o si se va a replicar en otros centros comerciales, pero por ahí se puede empezar con este muy buen ejemplo de cómo se han hecho. O sea, sí se puede hacer. Y anda a ver cuántas miles de personas comen ahí y cuántas miles de personas en la ciudad comemos en algún momento en un centro comercial, en un patio de comidas. Y cómo esto se puede ayudar a regular, digamos, a modular el uso y el abuso básicamente del plástico. Fíjate, es chévere. Sí, y creo que Thais puso un buen ejemplo con esta cuestión de los microplásticos, porque hasta que no vemos una afectación real en nuestra salud, en nuestro cuerpo, Hasta que no te hacemos en el ojo. no hacemos conciencia. Porque hay que estar conscientes que estos plásticos que no se reciclan, estos plásticos de colores, o sea, eso no se desintegra y no vuelve a la naturaleza, sino que eso se va pulverizando, se va haciendo los microplásticos y quedan ahí, ya no regresan, ya no se desintegran y ya no son parte de lo natural, que esa es la descomposición, ya no se descompone ese material. Y todo ese microplástico entra a nuestro organismo, ya sea respirando o consumiendo alimentos, entra de nuevo a nuestro organismo y nuestro organismo no tiene la capacidad de absorber eso, se queda ya dentro de nosotros, ya no lo podemos expulsar. Entonces con eso vienen muchas enfermedades. Hablemos del cáncer, por ejemplo. Viene acompañado de estas cosas. Entonces, imaginemos cuánto microplástico habrá al interior de nuestro cuerpo. Claro, si solo te metes una astilla en el dedo y ya estás gritando y saltando, imagínate si estás contaminado por estas cosas. Yo creo que eso, no sé si, lo vemos como irreal todavía, pero es muy probable que suceda pronto, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que en esta reunión las voluntades políticas de China, de Estados Unidos y de los países árabes pueda ah, verse sensibilizada para que puedan llegar a un acuerdo futuro que sea en el plazo inmediato y contemos con una regulación mundial para el uso de plásticos, sea cual fuere, ¿no? Como decía Thais, es mejor tener algo malo a no tenerlo y pues un poco se parece a lo que tenemos en Ecuador. No, ella dijo, es peor tener algo malo que no tener nada, porque cada país puede regular. El tema es cómo les pones a estos grandes productores de plástico del mundo, les pones en norma, digamos, la humanidad se enfrenta a un dilema muy fuerte en ese sentido, ¿no? Ya en lo ambiental, es cómo cambiamos nuestros estilos de vida y reconocemos lo que tenemos que hacer para salvar el barco en que vivimos, ¿no? Ese es el punto. Bueno, volvemos luego del corte. Estamos de regreso con País al Revés, junto a Paul Mena, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón.
Buenas tardes, seguimos con este programa País al Revés. Les saluda Paul Mena y estoy junto con mis colegas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita para comentar una gran investigación que ha publicado Diario Expreso toda esta semana, una investigación llevada a cabo por el periodista Jonathan Palma y también por la periodista Flor La Hiedra, que hay que decir es excelente. Ellos hacen una denuncia sobre cómo el IES y el Ministerio de Salud ha entregado 8.000 millones de dólares a los prestadores externos, a las clínicas privadas, para dar este servicio a los ecuatorianos. Son 8.000 millones de dólares entregados entre el 2013 y el 2025 a 1.030 representantes legales de estas clínicas privadas. Lo que ellos han encontrado es que 15 prestadores han concentrado el 50% de ese capital. O sea, 4.000 millones de dólares entregados a quince empresas o a 15 personas que, claro, han logrado concentrar esto no directamente, sino que han encontrado que varias clínicas están en manos de una sola persona, por ejemplo, y así han logrado ir acumulando este cuantioso capital, y esto en medio de quejas de usuarios que no están recibiendo el servicio adecuado, o incluso denuncias de que han habido atenciones inventadas o atenciones con sobreprecio, o que el IES y el Ministerio de Salud han hecho pagos a clínicas privadas sin un sustento técnico efectivo, sin evidencia de que hayan dado ese servicio. Entonces, es una investigación muy bien documentada. Eh, para ponerlo en perspectiva nada más, ¿qué es 8.000 millones de dólares? Con 8.000 millones de dólares, dice la investigación, se pudieron haber construido 40 hospitales como el Hospital del Norte de los Ceibos de Guayaquil. O sea, un hospital de primera línea. Entonces viene la discusión. O sea, si estamos pagando tanto las clínicas privadas, se puede utilizar ese dinero de otra manera para mejorar el servicio público. Esas son las principales conclusiones de esta investigación de Diario Expreso. O sea, sacando el tema de salud y solo refiriéndonos al monto de 8.000 millones, son 3 centrales hidroeléctricas similares a Coca-Cola Sinclair, Con sobreprecio incluido. Con con sobreprecio, sobreprecio incluido. Exacto. con Claro. fisuras incluidas. Sí. Ahora, esta investigación le toca al ex ministro de Salud y actual presidente del directorio del IES, el doctor Edgar Lama, pues Pero ¿Lama es doctor o es abogado? No, él no es médico, ¿no? Él no es Entiendo médico. que no es médico, sí. Ya. Pero es familiar, ¿sí? De De dos hecho es hijo, clínicas, de hecho es hijo hijo de uno del doctor Lama, de los vamos a dueños, decir. sí, que son prestadores de estos servicios. Ahora, Lama es un hombre que tiene, el doctor Lama me Sí, refiero, es sí, un sí, hombre con sí. mucho prestigio y es muy conocido en Guayaquil. Exactamente, la familia de Edgar Lama, me refiero al ex ministro y actual presidente del directorio del IES, su familia tiene relación, es dueña de dos clínicas en Guayaquil, dice la investigación de Diario Expreso, que es la clínica Kennedy, que en realidad ahí hay dos empresas detrás de la clínica: Industrial Inmobiliaria Teotón, y que actualmente se llama Teotón Servicios de Salud SAS, y la otra empresa Albo Teotón. Estas empresas han recibido 259 millones de dólares en total. Diario Expreso le consultó a Edgar Lama, le solicitó una entrevista para plantearle esta situación.
que refleja un claro conflicto de interés, ¿no? O sea, no puedes tener a tu familia brindándole millonarios servicios al sistema de salud público y a la vez tú ser ministro o representante del presidente en el directorio del IES. Ahí hay un claro conflicto de intereses. Déjanos adivinar qué dijo el señor Lama. El doctor Lama, a través de su equipo de comunicación, ha dicho que su agenda está copada, que no puede Que atender. tiene que ir a una marcha. Tiene que, tiene que ir a una marcha, sí, seguramente estaba por demás ocupado. Claro, es muy grave esto. Continuamos, Paul, con lo del doctor Lama o Ahora, quienes más, ¿no? publica también Diario Expreso que en la Contraloría, en el 2021, registró inconsistencias en los pagos otorgados a la clínica Kennedy, relacionada a la familia de Edgar Lama. El IES procesó pagos por 3,7 millones de dólares sin soportes de sustento entre 2016 y 2020. Eso es lo que encontró Contraloría. O sea, nada. Sí, pues para no. 3,7 millones nomás. Sí. O sea, para los chicles dentro de 8.000 millones, ¿no? Estamos hablando de 8.000 millones de dólares. Ahora, cita una entrevista a Diario Expreso, porque Edgar Lama ha acudido hace pocos días a Radio Centro, Ajá. esta radio donde acuden con regularidad los personajes del gobierno a dar sus declaraciones. Y ahí Lama dijo, la prioridad es limpiar al IES de corrupción, burocracia e incompetencia. Sobre el tema de las prestaciones externas, comentó que se debe auditar con mucha delicadeza lo que se paga. Y de hecho ya han empezado auditorías el IES sobre la prestación de servicios. Entonces aquí miren el conflicto, ¿no? Entonces, tu familia está reclamando unos pagos del IES a través de la clínica Kennedy. Lama dice, vamos a auditar los pagos, pero de por medio también ya hay denuncias que la misma clínica de tu familia ha recibido pagos con inconsistencias. Entonces, ¿podemos confiar en una auditoría llevada a cabo por Edgar Lama? O sea, si tiene ese conflicto de interés, los ecuatorianos podemos confiar. De pronto lo hace bien. O sea, no hay que darle el beneficio de la duda. Pero creo que los ecuatorianos merecemos total transparencia y que las autoridades que dirigen el sistema de salud no tengan pues estos conflictos de intereses. Hay más profesionales en el entorno de nuestro país que podrían llevar a cabo esas auditorías con independencia y transparencia, me parece. Claro, el tema es cómo auditas, porque el problema central es la auditoría médica. Y obvio, más allá incluso de la auditoría de los gastos y de la auditoría del uso de los recursos. La investigación extraordinaria que hace Expreso, Jonathan Palma, también aborda otro tipo de asuntos. Eh, Más allá de las cifras, de los montos, de las inconsistencias, irregularidades, del tipo de empresas que han sido estas, el informe que saca este jueves, que también es súper recomendable, ¿no es cierto?, de cómo, qué tipo de empresas son las que hacían la contratación, porque es el viejo truco de vas al IES y te dicen, no hay, no puedo, una urgencia, si le voy a atender una operación después de 8 meses, cambian las citas, o sea, te hacen la vida imposible para que no te atiendas en el IES, ¿ya? Eh, en buena parte de los casos. En otros casos hay una extraordinaria atención y ahí un poco hay que ver por qué sucede eso. Pero digamos que al final del día, dice, ha habido incluso médicos que trabajan en los servicios del IES que derivan a sus propios negocios particulares. Es otro conflicto de interés terrible, típico de la trampa, típico de la viveza criolla, ¿no es cierto? No te puedo atender aquí en el IES, pero puedes ir a mi clínica y yo en mi clínica pongo el precio que sea y doy la atención porque nadie me audita, ¿no es cierto? Y pongo el precio que sea y le cobro al IES. Habla de un caso de una clínica dental, por ejemplo, donde te derivan del IES, no te atienden en el IES, te derivan a estas clínicas y te hacen un pésimo trabajo. O sea, una pésima atención en términos médicos, me refiero.
justamente es allí donde se encuentra el hecho de corrupción. O sea, lo que yo al leer este reportaje, lo primero que denota es que por lo regular en la lógica estatal, que es muy perversa, significa que solo las empresas grandes pueden sobrevivir. Cuando una empresa pequeña o mediana contrata con el Estado, prácticamente quiebra porque no tiene la capacidad económica de aguantar, ¿sí?, los plazos que le impone el Estado. Es decir, se retrasan, se retrasan, se retrasan, las empresas tienen que entrar en endeudamiento, luego pues no tienen cómo cubrir los gastos, terminan quebrando. Es la historia de las empresas medianas y pequeñas que tiene el Estado. ¿Cómo es que de pronto una empresa pequeña como la que estás haciendo referencia, Juan Carlos, de una clínica dental, que no tiene capacidad económica de aguantar los plazos que le impone el Estado, los plazos que le imponen el IES, crece de esta forma tan desmesurada? ¿Sí? Eso solo puede entenderse a Con la luz de corrupción, la corrupción. con corrupción. A la luz de Es la decir, te corrupción. cobran para pagarte. Así es. Claro. Y eso sucede a Es una todo industria en nivel. el Ecuador. Es a todo nivel. O sea, solo las empresas grandes son las que pueden soportar, ¿sí?, con un bolsillo lo suficientemente fuerte, los plazos que impone el Estado. Por eso es que básicamente son 20 empresas y 15, eran 15. 20 personas naturales Ajá. y 15 empresas las que básicamente reciben la mayor cantidad de recursos económicos creo que es la mitad de los 8.000 millones al que haces referencia en los últimos 12 años, Y el ¿no? resto El resto deben ser, se reparten. se reparten, pues es que para Es el la mejor gran postor, industria. ¿sí? Y Claro. muchas habrán cobrado y seguramente muchas no tienen capacidad, ¿sí?, de cobrar y vivirán endeudadas. O sea, Claro. eso siempre sucede en el Estado. Es decir, de pronto montos por 150.000 dólares, 20.000 dólares, que simplemente dejan de cobrarse y el Estado, miau, miau. Exactamente. Es decir, ahí hay una condición de robo. Y eso es lo que de alguna manera creo que la gran fuerza de este reportaje es dejar en evidencia, porque denota, ¿sí?, cómo es que existe beneficios para unos, ¿sí?, y perjuicios o silencio, silencio para otros. Uno de los casos que resalta la investigación es el de un oftalmólogo que hizo un emporio, un emporio económico a partir de los cobros al IES principalmente. Se trata de José Vicente Sacoto, el doctor José Vicente Sacoto Navia de Guayaquil, quien dirige la Clínica de Ojos, así se llama, Clínica de Ojos. Él ha recibido pagos del IES como persona natural por 68 millones de dólares, ya sea por consultas, exámenes complementarios y cirugías. Este prestador externo empezó a dar servicios al IES hace 15 años en una sede de 400 metros cuadrados en Portoviejo, Manabí. Actualmente, Sacoto cuenta con 14 consultorios y 10 quirófanos en 4 sedes: Portoviejo, Santo Domingo y 2 en Guayaquil. La sede más reciente tiene 5 años. Es un edificio asentado en un terreno de 1.500 metros cuadrados en el exclusivo sector de Puerto Santa Ana. Y recuerda también esta investigación que en 2024 el nombre de este prestador, nos referimos al doctor José Vicente Sacoto Navia, se hizo mediático por las acusaciones de pacientes de una presunta mala práctica médica que les dejó ciegos, les causó ceguera, en un procedimiento en el que se usó un fármaco que habría sido falsificado. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo alguien que no ha estado bien certificado de acuerdo con estas denuncias de pacientes, ha hecho un emporio económico importante. O sea, pasa de un consultorio de 400 metros cuadrados a tener 4 clínicas, un edificio, describe la investigación. Dentro de las respuestas que tiene que brindar el gobierno, perdón, el IES, El ¿no IES, es cierto? básicamente. El Sí. IES, sí, El y gobierno por poner ahí a una persona que sí, tiene conflicto de pero interés. quien tiene que responder en este momento y dejar, debería abrir y dejar abierta toda la base de datos, ¿sí?, levantada en lo que significa cada uno de los pagos que se han realizado a cada una de las clínicas y cómo éstas
han justificado cada uno de los servicios brindados a los pacientes derivados del IES, ¿no es cierto? Para entender exactamente cuál es la realidad a la que se somete el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con respecto al tema de prestaciones. Es entendible que la gente busque una solución y si es que es derivado, se va contenta porque necesita atención Así médica. es. ¿Sí? O sea, es entendible. Pero si es que no existe, ¿sí? una, un reglamento que no tiene por qué ser escrito en piedra, pero sí lo suficientemente transparente para entender quiénes son los beneficiarios de estos acuerdos, pues difícilmente vamos a llegar a una buena solución en el futuro. Simplemente veremos que se echa tierra sobre este escándalo y se dirá que pues en el futuro se mantendrá el mismo sistema de contratación con servidores que le ayudan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a cubrir las falencias que posee. Eso es más allá de, evidentemente, las comparaciones odiosas, tiene que ver con una estructura, como bien decías, Cristian, de corrupción, tanto del IES cuanto de algunos de estos prestadores de salud. Incluso llevados a una corrupción extorsiva, que se llama, es decir, que el Estado para pagarte te extorsiona. Y yo decía, esto es una industria, o sea, se pasa en ministerios. Te ponen en una lista y por la carpeta dice, si usted te paga, me da el 10% o 20% del cheque que le va a salir, le pongo primerito en la lista. Eso es público entre los proveedores del Estado, eso es evidente. Y acá tienes unos hechos derivados adicionales, es decir, esta red de extorsionadores, esta red de proveedores, ¿no es cierto?, que han vivido y han usufructuado de esto, pero en el medio de todo esto, y les invito a reflexionar, está el afiliado, pues, está el beneficiario o no de esto. Porque lo que sucede en realidad es que vos llegas al IES, una pésima atención, ¿no? Vas a los proveedores, otra pésima atención. O sea, ¿entiendes? O sea, ¿dónde quedamos nosotros en medio de toda esta vorágine de corrupción? De lado y lado. Y eso hablando de los acuerdos, ¿no? Porque aquí Sí. existe un acuerdo entre el IES y las empresas, el IES y entre personas naturales, pero también existen procesos que se reproducen a menor escala, que son, por ejemplo, médicos, ¿sí? Debido a que no tienes capacidad de que seas atendido a tiempo, ¿sí? El paciente acude al médico que le chequea en el IES a su consulta privada. O le dices, váyame a ver a mi consulta. Exactamente, vaya a verme a mí, ya que usted no puede, ya que no hay tiempo, vaya a mi consulta. Y así se han constituido también importantes patrimonios de médicos en base a la posibilidad de ser cabeceras en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No vamos a entrar en el tema de que si es que está bien o está mal, pero estas posibilidades se reproducen también, ¿sí? En el ámbito privado, ¿sí? Y es algo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también tiene que regular. ¿Cómo es que los pacientes que ya pagan el IES y además tienen que acercarse privadamente a pagar otro valor, pues deben enfrentar el futuro? Sí, perfectamente. Es una extraordinaria investigación, una excelente investigación de Expreso de Jonathan Palma, que se ha pasado meses, un poco, dio su peso, muchos meses trabajando en esto con mucho detalle y rigurosidad. Y el único pedido y recomendación, quizás, si se me permite, a los directivos de Expreso es que lo abran. Es decir, porque como es de pago, o sea, tienes que estar suscrito a Expreso. Ni los suscriptores podemos abrir. Ni los suscriptores podemos abrir la Oye, página, peor. digamos que de alguna manera el Expreso se puede restituir, ¿no es cierto?, los esfuerzos que ha hecho económicos, porque así es para esta investigación, pero que si el Expreso lo abre, ¿no es cierto?, y lo difunde mucho más, eh, o permite que otros podamos difundirlo, por ejemplo, creo que va a dar un enorme aporte a la transparencia pública. Sí. Es verdad. Sí, celebramos la investigación periodística, que haya más transparencia, que las autoridades atiendan, den la cara
así como han puesto las fotografías de los jueces diciendo que no dan la cara, que aquí también el Ejecutivo dé la cara a través de sus representantes en el IES y que den una explicación de por qué ha pasado todo esto. Eso ha sido, le recomendamos entonces esta investigación, Los Dueños de la Salud se llama, y volvemos luego de este corte. Estamos de regreso con País al Revés, junto a Paul Mena, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. Buenas tardes, muchas gracias por seguir acompañándonos en País al Revés en este sábado. Hoy tenemos el agrado de tener una invitada acá porque además viene acompañada de una excelente noticia. Ecuador es campeón mundial. Eso que siempre hemos soñado para la selección de fútbol y en otros, podemos decir que la selección femenina 60 más del Ecuador ha logrado ganar el oro mundial, se ha convertido en campeona en este torneo que se celebró en Suiza y terminó el 7 de julio pasado. La selección femenina 60 más de básquetbol, 65 más de básquetbol, conocida también como las Eternas del baloncesto, venció 50-32 a Alemania en la final. Y eso nos tiene muy, muy orgullosos. Tenemos aquí en los estudios de Radio Sucesos a la capitana de este equipo, María Elena Ponce. Muchísimas gracias, María Elena, por atender esta invitación y permitirnos sumarnos a la celebración, a la alegría de ser campeones mundiales. ¿Cómo está, María Elena? Muy buenas tardes. Es un gusto el poder compartir con ustedes lo que es el Maxi Basket, y lo que hemos ido trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, cuéntenos un poco, porque esto no ha tenido los reflectores de los medios ni de las autoridades del deporte. No se ha puesto a ustedes en el foco de atención de la opinión pública y sin embargo son las campeones mundiales. ¿Cómo fue este recorrido? Ustedes ya entiendo son una selección muy bien conformada que vienen trabajando ya durante muchos años. No es que uno gane un campeonato mundial de la noche a la mañana. ¿Cómo ha sido este recorrido hasta llegar al campeonato mundial? Bueno, vale la pena aclarar, ¿no? Este es el Maxi Basket. El Maxi Basket está conformada por gente que en algún momento jugó básquet en su juventud. Y de ahí, para seguir compitiendo, se formaron ligas. Esta liga, que se llama FIMBA, Federación Internacional de Maxi Basket, es creada por argentinos. Esto ya tiene en el mundo 35 años. A Ecuador llegó hace 20 años, que comenzó con la participación, y en mujeres hace 11 años. O sea que estamos participando. Se conforma con un grupo, puede ser de amigas, porque vale la pena decirles que todos nos pagamos nosotros. Entonces es un costo, al menos cuando fuimos a Suiza, un costo muy oneroso. Pero la pasión que tenemos por el básquet Es decir, nos no hace. contaron con ayuda ni No, estatal ni no, privada. no. La privada, podemos decir que la cooperativa Bisandes de la Tacunga nos donó los uniformes. Entonces, pero no, como yo les decía en algún momento, valdría que la empresa privada mire los ojos también al adulto mayor, porque dejamos de representar un gasto para el Estado. Somos gente que cuidamos nuestra salud y estamos todavía en las canchas. Vale la pena contarles que este es un proceso de hace 10 años, hemos venido jugando. Cada año se juega los Panamericanos y cada 2 se juega los Mundiales. Un año se lo hace en lo que es Latinoamérica, otro año se lo hace los mundiales, ¿no? Se lo hace en Europa. Pero ustedes ya como selección llevan conformada el equipo desde hace 10 años.
pero somos diferentes los protagonistas. ¿Cómo es eso? Dependiendo, cada 5 años se forma una categoría. Entonces, si está usted en los 60, 62 hasta los 64, conforma la categoría 60 más. Llega a 65, la categoría 65 más. En mujeres tenemos desde 35 hasta 70 años. Y en varones desde 35 hasta 85 años. Juegan de 85 Juegan años. de 85 años. Es increíble, ya no tienen la velocidad, pero les queda todavía la técnica. Y la Juegan a talla. su ritmo, sí, sí. Y es espectacular quedarse a un partido de esos, porque usted oye en las barras que les acompañan los nietos y bisnietos. Ya. Entonces, la emoción es para la familia, ¿no? Como yo decía, algún momento conversaba con mi hijo y me decía, mamá, con los compañeros de mi hijo conversamos, dicen que la mamá en la edad que está tiene problemas, que no quiere salir y que tiene que salir al médico. Y cuando me preguntan, ¿y tu mamá? Le digo, debe estar en una cancha de corto jugando, no sé dónde. Ahorita no sé si está en Ambato, si está en La Tacunga, si está en Ibarra. Entonces, es lo que yo les decía, es algo que nos apasiona y hemos conformado un grupo. El grupo de 65 más está conformado por jugadoras de distintas provincias. Tenemos de Guayaquil, tenemos de Esmeraldas, de La Tacunga, de Riobamba, tenemos de Ambato y de Pichincha. Deberíamos citar los nombres, ¿no? Sí. María Elena Ponce aquí, de Pichincha, capital. Pichincha. Ya. Lupe Altamirano, de Tungurahua. María Arroyo, de Guayas. Marcia Zurita, de Chimborazo. María Eugenia Vinuesa, del Guayas. Irma Ortiz, de Tungurahua. No, es Irma Ortiz, sí, de Ambato, claro, de Tungurahua. Tungurahua, sí. Gloria Racines, Cotopaxi, de La Tacunga, entiendo. Susana Díaz, de Pastaza. Diana Jauch, de Esmeraldas. Noralma Casierra, de Esmeraldas. María Jauch, Esmeraldas. Dani Mesías, Esmeraldas. No, ella no juega, Dani no Ya. es de nuestro grupo. Ah, bueno, perdón. Está Hasta puesto. ahí lo que ha dicho está Hasta muy María bien. Jauch, ya. Sí. ¿Director técnico? No, María Jaus. Tenemos a Dina y a Luceti Yao que juegan con nosotros. Perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Director técnico Vicente Díaz? Vicente Díaz, en eso tenemos que también hacer una aclaración. Vicente se encarga de lo que es todos los preparación aquí. Ya. Lastimosamente no nos acompaña a los eventos por su trabajo. Él tiene ya compromisos anteriores y sí ha sido un poco dificultoso que nos acompañe, pero vamos con María Pilar Tenorio. Pilar Tenorio, que es la- fue una gran basquetbolista y es la que nos asesora en esto. María, bueno, Sí, conversamos con María Elena Ponce, capitana del equipo 65 más, que resultó campeona del mundo en un evento realizado en Europa, en Suiza, y que pues el pasado 7 de julio se coronaron como campeonas. La pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo es que estos espacios sociales se van juntando y encontrando las empatías para levantar y constituir los equipos y enfrentarse uno al otro? Porque deben tener, sobre todo en el ámbito en el cual usted se desenvuelve, pues un alto nivel técnico para haber quedado campeonas del mundo. Bueno, la mayoría somos jugadoras de colegial de la selección tanto de la ciudad como del país. Hemos jugado. Claro que ahora la gente que se preocupa por su salud y ha aprendido a jugar más tarde, hablemos de 40, 50 años, igual está en una cancha de básquet. Ya no es una regla decir tiene que haber sido una seleccionada nacional. No, está conformada por seleccionadas nacionales, pero a la vez por gente que nos gusta el deporte, pero con mucha disciplina. Eso vale la pena hacer hincapié. Yo juego aquí con Marcia Zurita y Lupe Altamirano. Ellas entrenamos 3 veces por semana ¿En dónde lo hace? en el Ministerio de Deporte. ya. en el Desde Coliseo. Ambato y de Riobamba. Pero ellas viven Viven aquí, Ah, viven aquí. Ok. viven aquí. Y se juntan entonces Ya, después. y eso, cada mes se hace un microciclo. Ya. Los microciclos son bajo el entrenador Vicente Díaz y se lo hace el día sábado 2 veces y el domingo 1. Entonces ahí comenzamos con la preparación técnica. Y cada una luego en sus provincias sigue igual, sigue preparando físicamente como técnicamente. Y la llegada al mundial, a este primer mundial que disputaron hace 2 años, ¿cómo fue? No, este ya es mi 5.º mundial, como podemos decir. Sí, porque cada 2 años se hacen los mundiales. El haber llegado, nosotros tenemos el antecedente que hace 2 años pasamos a la final sin haber jugado semifinal. Clasificamos 3 equipos, Argentina, Ecuador y Alemania.
Nosotros pasamos a la final por el puntaje que teníamos sobre ellas. Habíamos ganado a nuestros rivales con el doble de puntaje. Excelente. Creo que esta vez nos pasó factura el verles jugar a Argentina, Alemania y ver cuál disputaba el título con nosotros. Claro, había que analizar que Alemania no iba a dar el todo por el todo porque al otro día tenía una final y jugó despacio. Eso dejó una huella en nuestras jugadoras y se pensó que era fácil ganarle al otro día. Sorpresa, todo lo que nosotros habíamos practicado con los otros equipos no salió esta vez, porque ellas se adelantaron. O sea, en un saque ellas se ponían a los lados. En el contragolpe nos esperaban abajo. Entonces perdimos hace 2 años. Y ahora nos dio la oportunidad de la revancha. Con el mismo equipo nos vimos y ahora sí, como hemos dicho, no hay rival débil, todos merecen respeto y la diferencia puede ser la altura, pero somos 5 mujeres contra 5 mujeres en igualdad de condiciones en cuestión de edad. Señora María, en el Maxi Básquet, ¿cómo se hacen las clasificatorias? ¿Cómo se llega a un mundial? ¿Se hace una cosa latinoamericana? ¿Cómo es? No, en cada país hay representantes, aquí representantes del ingeniero Flavio Zavala, y tenemos los representantes de todos los países. Se hacen las invitaciones, pero aquí también hay un aval que tiene que dar el presidente. Para esto se conforman los equipos, se mandan la lista que estén dentro del reglamento de la edad y se procede a balizar al equipo. Usted con ese equipo va y juega. En otros países sí hacen una preselección, aquí no se lo hace. Aquí se reúne un grupo que pueden ser de amigas que han jugado todo el tiempo. En nuestro caso venimos jugando ya 2, 3 años juntas, entonces ya nos conocemos y hemos ido manejándonos con los microciclos. Como les decía, es cada 5 años. La vez anterior ahora llevamos 3 equipos de mujeres y 2 de varones. Otras veces hemos participado 20 equipos en los Panamericanos. Todo es dependiendo del costo. Viajar a Europa fue un costo muy alto, o sea, promedio $3,000. Y cuando viajamos aquí los campeonatos, somos también campeonas panamericanas. Ya tenemos los 2 títulos que juegan en Maxi Básquet. El año anterior quedamos en México, asimismo buenos puntajes. O sea, el año anterior fueron campeonas panamericanas en México. En México. Y este año que se jugó el Mundial, tuvimos la dicha, definitivamente todas con un aporte con su granito de arena de llegar a ser campeonas mundiales. Ahora, también hay que destacar los resultados que tuvieron en la fase de grupos del Mundial, porque llegaron invictas, o sea, son campeonas del mundo invictas. En la fase de grupos se enfrentaron, por ejemplo, a Hungría y ganaron 56-35. Al equipo B de Alemania, entiendo que Alemania Sí. llegó 2 equipos, entonces al equipo B le vencieron 65-42. Y a Argentina 74-21. Entonces, por eso clasificaron primeras en su grupo, que era el grupo A. En semifinales vencieron 64-36 a México y nuevamente se encontraron con Hungría en semifinales y ganaron 49-21. Estos resultados le pusieron en la final y ahí ganaron al equipo A de Alemania 50-32. En esto hay que aclarar, ¿no? Dentro del reglamento dice que nosotros jugamos las 2 series, clasifica primero y segundo, se juega cruzados y ya. Oh, sorpresa, cambiaron el reglamento. Dijeron que había que dar más opción a los otros equipos y que teníamos que volvernos a enfrentar. Y nos hacen jugar el primero con el último de la otra serie. En este caso clasificó Ecuador y Alemania, Alemania B. Y en el otro clasificó Alemania con Estados Unidos. Al enfrentarnos nuevamente, le eliminan a Estados Unidos, porque juega con Latvia, Latvia le gana en este segundo por tercero que jugaron, porque era primero con el último y segundo y tercero, entre sí. Y sorpresa, se eliminó el otro Alemania, se eliminó Estados Unidos y entró en este caso Hungría, que por eso nos tocó volver a jugar con ellos.
Y para cambiaron el reglamento cambiaron en la mitad del campeonato. en la mitad del campeonato, indicando que teníamos que dar opción al resto de equipos. Algo que uno se pone a pensar, dice, ¿será porque éramos los únicos latinos que estábamos en la lucha y todos eran europeos? Decíamos, no, yo creo que es así, ¿no? Que mientras más partidos jueguen, el jugador se siente contento. Entonces, porque a veces usted va a campeonatos donde le dicen dos, tres partidos y acabó. Acá jugamos 6 partidos. ¿Cuál usted considera son las virtudes del equipo, de la selección? Ya, la velocidad. Ya. La velocidad y el entender que no es quien haga el aro, sino en la que está en mejor posición. Eso. Háblenos un poco de usted. Es decir, usted de qué colegio, dónde jugó, por qué decidió seguir jugando, usted ya de ser madre, abuela, Bueno, y entonces cómo se siente en este trajín, digamos, del deporte. bueno, yo comencé a los 15 años en el Colegio 24 de Mayo, Sí, va. bajo la dirección de Gonzalo Patayucha Ceballos, que en paz descanse. Jugué 5 años en el colegio, quedé campeona 4. De ahí pasé a jugar a los 16 años estaba en la selección de Pichincha y yo en las 17 ya conformaba la selección del Ecuador. Luego ya fui madre, ya me dediqué a mis hijos, ya trabajé y se acabó el básquet. Dios me dio la oportunidad hace 11 años de volver a competir. Hizo algo que se quedó truncado, como yo decía, se queda ese vacío, ¿no? A los ya 20 años retirarse, ya me retiré del básquet. Estuvo Tuve, alejada de las sí, canchas, ¿cuánto? Unos que 25 no, años. pero alejar en el sentido de competir a nivel internacional, porque se jugaba los barriales, que le invitaban, vamos, de acá hay un partidito, vamos a jugar, Este, y se lo hacía. es impresionante, es un vicio eso del básquet, Sí, porque quienes juegan, yo conozco a una gente en Colocoto, digamos, hay la liga ¿ya? barrial Sí, y son las ligas barriales, que las selecciones femeninas y masculinas de básquet es toda una Es una cultura, tradición. Ujú. digamos, ¿no es cierto?, ujú. de la gente que juega y juega y Y nos juega. conocemos todos en la Todos, cancha. claro, claro. Es una Y familia. cuando se hace, ahora también aquí lo manejan, ¿no? Que todavía no tienen la fuerza que tiene FIMBA. FIMBA, por experiencia, 35 años, debe haber tenido en inicios también tropiezos, algo que pasa con las nuevas ligas. Se participó recién, tuvo un campeonato aquí panamericano, de AMA se llama la liga, es organizada por un equipo mexicano, los representantes. Quedamos campeonas también categoría 60 años. Pero aquí estamos viendo que todavía no llega mucho la información fuera. Competimos con 3 equipos, que es muy distinto cuando se hace FIMBA. FIMBA lleva 400 equipos, hubo en este mundial, 400 equipos De todas las de categorías. todo el mundo, de todas las categorías. Es Acá fantástico. se llega a 20 equipos, o sea, máximo las ligas que organizan los países son 20 equipos, 15 equipos, entonces el juego, usted tiene dos partidos y juega con el mismo otra vez. No es lo mismo cuando usted juega ya a nivel internacional. Lo han querido hacer, pero asimismo todavía no hay eso. Hay muchos errores que se tienen que ir limando, porque cuando usted pone un reglamento, el reglamento se tiene que cumplir. Y a veces por querer aceptar a un equipo, cambiamos. Mm. Entonces, esas cosas sí nos faltan. Nos falta crear. Ahorita va a haber un campeonato en Guayaquil, el primero del 1 al 4, que lo hace Maxi Liga en noviembre. Esos diferentes categorías le ponen de 40 a 60 años y lo mismo lo están organizando en Manta en el mes de octubre. Entonces son para nivel nacional, que aquí igual nos pagamos todo. Aquí en el deporte del Maxi se paga uno todo. Ahí hay una brecha, sí. Conversamos con María Elena Ponce, capitana de la selección femenina 65 más del Ecuador, que se coronó campeona del mundo este pasado 7 de julio. María Elena, ¿qué significó enfrentar a equipos que en términos económicos esta brecha de que ustedes se pagan todos sus gastos y ellos seguramente en Europa deben tener auspiciantes y pues tener otras facilidades y capacidades? ¿Cómo se ve esta brecha entre lo que se vive en Ecuador, en América Latina y enfrentar estos equipos que pues tienen enormes facilidades? Bueno, lo que vamos aprendiendo es que en todo deporte que se practica debe haber mucho la disciplina y en eso se aprende de los europeos. Un ejemplo, nosotros nos vamos a un partido que es a las 9 de la mañana. Estamos a las 8.
pero nos vamos a calentar 15 minutos antes. Seguimos viendo los otros partidos, 15 minutos antes bajamos y nos calentamos. Hacemos los ejercicios. Las alemanas hacen 1 hora antes. Eso ya se nos va enseñando. Ellas se dedican a prepararse físicamente para entrar a la cancha ya predispuestas a jugar. Algún momento cuando yo fui a jugar un mundial en Orlando, nosotros salíamos a pasear, y ellas salían a trotar. Entonces, muy importante la disciplina. Ahora lo otro, ¿no? Que yo les decía, ellas tienen sus campeonatos, Europa hace los campeonatos internos siempre. Como campeona estamos invitadas a la Eurocopa, es en Atenas. Entonces, cuando hablábamos con el presidente, me decía, mira, María Elena, dice, tenemos que prepararnos. Le digo, ¿y con cuánto nos aportan? Porque es muy simple, yo le invito Claro. y usted se paga todo. Le decía, venimos ahorita de Ticino, Suiza, gastando $3,000, $4,000, y nos vamos a ir a Atenas como invitadas, porque no le toman en cuenta para que entre en la liga para competir por la medalla. No, no, usted es una invitada. Nos quieren tener ahí, pero no hay ningún costo, ninguna invitación de si yo le pongo el pasaje o le pongo la estadía. No, tendríamos que pagarnos todo y ir a jugar. Entonces yo le decía, no, eso es más que todo lo manejan para Europa. Son todos los equipos de europeos que van en este campeonato, ellos se preparan todo el tiempo. Nosotros ahora hemos aprendido con el Maxi Básquet de prepararnos también todo el tiempo. Ya comenzamos a prepararnos para el Panamericano, que va a ser en el mes de febrero en El Salvador. Entonces ahora para nosotros es más fuerte esto porque tenemos que mantener ese campeonato. Como somos campeonas panamericanas, Defender el título. tenemos que defender el título. Claro. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades públicas? Bueno, ya se entiende que no han apoyado en todo el proceso, pero al menos ya si son campeonas han recibido, no sé, una condecoración, una felicitación, algo de parte de las autoridades. Bueno, en las redes sociales con este campeonato creo que sí, mucha gente se informó, porque al ser campeonas panamericanas pasó desapercibido. La vez anterior pasó desapercibido, a excepción de las provincias. Mis compañeras que viven en provincias sí reciben un homenaje del alcalde, el prefecto, el defensor del pueblo, los homenajes en los coliseos, porque debe ser porque es más pequeño. Acá en Pichincha pasa desapercibido. Definitivamente recibí en el 5 de agosto, me fui a Esmeraldas en representación del equipo para recibir una placa que nos daban en la sesión solemne a las campeonas mundiales. Y esta vez nos invitaron a Guayaquil, este sábado que pasó, que la FIMBA mundial en este caso, representado por el ingeniero Flavio Zavala, nos hizo un reconocimiento entregándonos una medalla y un diploma. Es lo único que hemos recibido y ahora la atención de ustedes para que mucha gente se entere de que hay el Maxi Básquet y que hay campeonas mundiales aquí en el Ecuador. Ya vamos terminando, María, y usted mencionaba algo al principio que me llamó mucho la atención y es, nosotras cuidamos nuestra salud. Es decir, Sí. el deporte ayuda, aunque algunos dicen que el deporte es malo para la salud, ¿no? No. Terminas lesionado. Digamos, fuera de broma, esta actitud ante la vida, con el deporte, pero sobre todo la construcción de amistades, de relaciones que también eso alimenta, se cuidan el cuerpo, pero se alimentan el espíritu, el alma, o sea, las relaciones. ¿Cómo se siente usted en esto? Bueno, siempre he dicho que las amistades que se hacen en una cancha de básquet es para toda la vida. Lo emocionante es acá, cuando vamos a torneos nacionales, igual se encuentra con amigos que tal vez no ha visto en 20, 30 años y es el mismo cariño de siempre. Y nos pasa así a nivel internacional. Nos topamos con jugadoras que venimos en esa rivalidad hablamos nosotros de hace 10 años. Entonces, pero es el cariño fuera de la cancha, lo que nos pasó anecdótico. Nosotros estamos en el mismo hotel con México. Todos los días saludaban muy cariñosas, hola, hola, ¿cómo estás? Total que un día, raras, ha sido que ya sabían que jugaban contra nosotras. Y me dicen, le digo, ¿y ustedes contra quién juegan? Dice, nosotros tenemos como un equipo, pero fácil, nosotros somos invictas. Y había sido que habían perdido toda la serie. Y dice, somos invictas, le digo, qué chévere que les vaya bien. Cuando me dicen, es tu rival. Le digo, con razón que las otras nos torcieron la cara, no saludaron,
nos ignoraron por completo ese día. Al enemigo. Les llama. Esa condición Nos competitiva. ganaron, les ganamos. Al otro día fuimos al desayuno y ahí dice, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Le digo, así es, parte, ¿no? Y uno de los equipos que más fuerza nos hizo es México, porque tienen la misma sangre que nosotros y no dejamos una pelota que se vaya fácilmente. Entonces yo les decía, ustedes hicieron un gran partido. Claro que les ganamos igual con 25, algo así, pero es lo que es la sangre que se lleva, la sangre latina. El europeo es más frío, más técnico. Correcto. Pero sobre todo debemos rescatar esta forma de mirar la vida inspiradora, ¿sí? Para continuar vigentes bajo una condición competitiva, ¿no es cierto? Y la posibilidad de pensar de que el futuro y la vida no tienen tantas incertidumbres. Podemos construir y ser testigos de nuestro propio desarrollo y de nuestro propio presente, incluso pues en las peores circunstancias. Y yo creo que nosotros debemos considerar y validar todo este esfuerzo que han realizado, primero por ustedes, segundo, pues por levantar el nombre de sus familias, de sus vidas, y así también el de una nación y el cual nosotros debemos estar muy agradecidos. Sí, esta es una invitación para vernos nosotros como sociedad, como país, en el ejemplo de este equipo. Nos ha recalcado María Elena lo importante de la disciplina y pensar siempre en colectividad, que no importa tanto el brillo individual como el brillo de la sociedad, del conjunto. Cuidarnos los unos a los otros. Y hacer brillar al Ecuador, ¿cómo se sintió con la bandera ahí como campeona mundial? Y es una emoción tan grande que hasta la fecha cada vez parece que fuera un sueño. Definitivamente yo invito a la empresa privada para que sea un aporte, que mire más allá, que haya el adulto mayor, que también deja de ser un gasto para el Estado y que lo que sigue sacando al frente el nombre del país. Entonces, sí, que la gente que quiera jugar, que lo haga. Eso nos da salud y nos olvidamos el momento de jugar de los problemas que tengamos. Es un relax completo, definitivamente. Así es. Listo, muchas gracias por su atención, muchas gracias María Elena por compartir esta invitación, haber estado aquí en los micrófonos de Radio Sucesos, contándonos sus experiencias, dándonos ejemplo a todos los ecuatorianos. Con nosotros será el próximo lunes aquí en la señal de Radio Sucesos 101.7 FM en País al Revés. Les saluda Paul Mena. Juan Carlos Calderón. Cristian Zurita. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Plan B y Radio Sucesos presentaron País al Revés, un programa especial con las voces más importantes del periodismo de investigación. Un diálogo sobre los hechos de impacto del drama nacional. País al Revés, junto a Paul Mena, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón. Hasta la próxima.